El gospel, la mejor forma de adorar a Dios. En esta noche, ¿la verdad? Bueno, para ir comenzando, vamos a dar inicio. Ya después de haber escuchado un canto, vamos a comenzar con una oración. Así que le voy a pedir en esta noche que nos pueda ayudar con la oración Everton. Everton, ayúdanos con la oración, por favor, ¿ya? Ya. Señor, te damos gracias por habernos permitido estar aquí en este momento para escuchar la clase. Señor, te pido, Señor, que nos dé sabiduría, inteligencia y entendimiento para poder entender todo lo que se vaya a explicar. Dirígenos en la vida de cada uno de nosotros día a día. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a ir dando inicio a nuestra clase. El tiempo se ha ido tan rápido que ya se termina un mes de clase. Ya vamos a terminar en esta semana nuestra primera unidad, ¿no? Que hemos visto acerca de lo que prácticamente hemos hecho una introducción de todo lo que es la gestión del talento humano. En esta noche vamos a ver de lo que vamos a tratar. Voy a presentar mi pantalla. Voy a compartir. Quiero compartir en primera instancia, bueno, el tema. Vamos a ver dos temas. En la mitad del tiempo vamos a ver esta parte y en la segunda del tiempo vamos a ver otro tema, ¿no? En esta primera parte vamos a ver lo que es la cultura organizacional. Y ahí tenemos un versículo. A ver, quisiera que alguien me lo leyera, por favor. Yo le leo, ingeniera. Ok, Verónica. Ya. Sirvan de buena gana como que sirven al Señor y no a los hombres. Efesios 6:7. Muchas gracias, así es, ¿no? Sirvan de buena gana como que sirven al Señor y no a los hombres. ¿Por qué he elegido este versículo? Vamos a hablar sobre cultura organizacional, un tema que ya lo vimos en el periodo pasado, en la materia de administración lo vimos, pero en esta vez vamos a hablar, vamos a tocarlo, pero vamos a enfocarlo un poco desde el área de recursos humanos, ¿no verdad? Entonces, cultura organizacional se refiere al hecho de que tenemos que crear un ambiente agradable en nuestra empresa. Entonces el versículo dice, sirvan de buena gana. Si yo sirvo mal, si yo trato mal a las personas, entonces es lo que yo voy a reflejar. Esa será mi cultura. Esa será lo que yo voy a dar, ¿no? Si siempre ando sin una sonrisa en mi rostro es lo que yo voy a demostrar y esa va a ser mi cultura, mi ambiente de trabajo. Pero la Biblia nos dice que sirvan de buena gana y eso quiere decir que yo voy a estar con una buena actitud, voy a estar con una sonrisa, que voy a estar alegre y contenta. ¿Como qué dice? Como que sirven al Señor y no a los hombres. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta, muy claro, este principio. Es un principio bíblico, pero muy bien aplicado también en la vida profesional. Donde quiera que nosotros estemos, podemos hacer la diferencia y podemos servir de buena manera. No importa que tengamos como jefe a un ser humano, porque va a ser nuestro jefe, pero si nosotros tenemos presente este versículo en el que dice, sirvan de buena gana, como que sirven al Señor y no a los hombres, de seguro las recompensas serán maravillosas. Así que yo les dejo para que ustedes puedan aplicar este versículo desde ya en sus vidas y en el trabajo. Entonces es lo que vamos a ver hoy día en este tema, cultura organizacional, ¿no? Bueno, aquí ustedes, este es un resumen breve de toda la clase. Sin embargo, vamos a pasar a lo que es la materia, ¿no? Ya las actividades y todo se encuentran en la plataforma, ustedes lo podrán observar. Vamos a ver, ahora vamos a irnos directamente a la clase, ¿no? La clase está acá, déjenme ver.
Un segundo. A ver, creo que ahí pueden, todavía no se ve, pero... Ay. Ya, listo, y ahí ya se cargó. Bueno. Se me pone lento el internet. Ok, esta presentación está en la plataforma, en el Canvas. Si alguien puede entrar y compartir la pantalla porque se me demora internet y no perder tiempo, por favor, se lo agradecería. Vamos a ver si caía. Ya, ahí está, ahí estamos. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver la presentación? Sí. Sí se ve. Listo, vamos entonces a dar inicio con cultura organizacional, ¿no? ¿Qué es cultura organizacional? Una pregunta que se la van a contestar ustedes y bueno, también está puesta como una actividad, pero ahorita vamos a ver un poco qué es la cultura organizacional, ¿no? Entendemos como cultura organizacional aquellas normas. Miren lo que dice, normas y valores por los que se rige una empresa, unos principios relacionados con la estructura de la compañía, con los métodos de desempeño del trabajo y hasta el modo en que se relaciona la plantilla o el personal, ¿no? Eso nosotros entendemos como cultura. Esas formas, esas normas de cómo saludamos, uy, en esa empresa son muy amables, todos tienen una sonrisa, esos valores de que el buenos días, el buenas tardes, gracias, eso es parte de la cultura organizacional, pero si las personas, esas normas que te tratan mal, que no te sonríen, que no te dicen nada, no dan las gracias, eso no es parte de nuestra cultura. Por ejemplo, dentro de nuestra institución y dentro de nuestras aulas de clase, es parte de nuestra cultura poder dar inicio a cada una de nuestras clases con una oración. Eso es parte de nuestra cultura y podríamos llamarlo que también es cultura organizacional, ¿no? En las empresas también mantienen esa cultura, esas normas, ¿no? Que eso que los hace diferentes o que los hace únicos es lo que nosotros podemos decir que es la cultura, ¿no? Con los métodos de desempeño del trabajo y hasta el modo en que se relacionan, dice. Voy a continuar. Pero ¿por qué es importante esta parte? ¿Por qué es importante? ¿Por qué debemos tomarla en cuenta? ¿Por qué las empresas tienen que dedicar un poco de tiempo a hacer o a realizar? Porque esto es una planificación también. Eso tiene que ser pensado. La cultura organizacional puede ser que sea así de forma empírica o puede ser lo que el gerente refleje hacia todos sus empleados, ¿no?
pero también puede ser pensada, cómo yo quiero mi cultura. Quiero ser tener una cultura fuerte en servicio al cliente, o quiero tener una cultura fuerte en atención rápida, que esa sea mi parte de mi cultura. ¿Cómo es lo que yo quiero, no? Entonces se cuenta con dos ámbitos de actuación, el interno y el externo. Este primero tiene que ver con cómo se relacionan las empresas con sus trabajadores, con las relaciones internas, las políticas de bienestar y el clima laboral de la oficina. Y aquí es donde entra el área de recursos humanos. Recursos humanos tienen que trabajar en esas políticas, tienen que trabajar en ese clima, ver que tiene que preocuparse de que la pared esté bien pintada, de que las personas estén bien uniformadas y que van a utilizar uniforme, de que las personas todas estén, si es una empresa donde hay riesgo o hay riesgo laboral, donde todas tengan su casco, sus guantes, su vestimenta. Ahora todas las empresas tienen que verificar que todas tengan sus mascarillas. Todo eso es lo que forma el clima laboral de la oficina. Pero si no se preocupa, entonces no están creando un buen clima, ¿no? Asimismo, en cambio, vemos ahora el nivel externo de la cultura, ¿no? Tiene que ver con el comportamiento de la entidad, de cara al exterior de su actitud social. Perdón un momentito. Muy bien, entonces tiene que ver con el comportamiento de la entidad, la cara del exterior, de su actitud social. Es la sumatoria de sus empleados y de la imagen. ¿Qué es la imagen? ¿Cuál es lo que yo estoy reflejando? ¿Qué es lo que le estoy brindando a mis clientes y en todo en general? Y aquí viene y aplico nuevamente el versículo. Sirvan a otros de buena gana, ¿no? Si dentro internamente no tenemos unas buenas políticas, no tenemos un buen clima, ¿cómo yo voy a tratar bien a mis clientes? ¿Cómo yo voy a tratar bien a aquellas personas que vienen y que me están mirando desde afuera, ¿no? Entonces, todo eso tiene que tener una relación. Una relación, es la sumatoria, es lo que yo voy a mostrar a las personas afuera de cómo son. Es esa filosofía ecológica, si participan en actividades de caridad, gubernamentales y similares. Es la imagen, qué imagen la que yo voy a dar a las otras personas. Vamos a continuar. Ok, aquí hay algunos componentes básicos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando realizamos o cuando tener que presente en lo que es la cultura organizacional de una empresa. Primero tenemos que tener en cuenta que la empresa tiene que tener unas normas. Estas normas tienen que ser claras, ¿no? Por ejemplo, una norma muy básica es que el horario de trabajo es de tal hora, ¿no? Esa es parte de la norma, ¿no? Las normas organizacionales, como dice, establecen las pautas normativas y principios de la empresa en relación a diferentes aspectos. Por ejemplo, el salario, ¿cuál va a ser el salario de nuestra empresa? ¿Va a estar por debajo de la media, o va a estar dentro de la media, o va a estar por arriba de la media? Un código de conducta, cómo nosotros nos tenemos que comportar, procedimientos operativos, cómo se debe proceder por tal o cual motivo. Igualmente, la misión y visión, que es algo que ya hemos venido viendo, ¿no? Eso es parte de las normas. Asimismo, ahora tenemos la estructura de poder o el tipo de liderazgo que se quiere demostrar dentro de la empresa. Esta estructura de poder o estructura en general de la empresa es otro de los elementos que ayuda a definir la cultura organizacional. No estamos hablando de las relaciones entre los empleados. Miren, esto es importante, porque cuando se entiende por estructuras de poder, que los empleados entre sí, en la misma línea, eso es algo que vimos, me parece que sí, vimos la clase pasada de lo que era línea de staff y centralización y descentralización, ¿no es verdad? Vimos toda esta parte. O bien es vertical o bien es horizontal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que entre empleados nos podemos llevar muy bien, pero cuando hay una relación entre jefe, entre el subordinado, entonces, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es esa relación?
sino que quien lidera es como lo hace, incluso en los sistemas. Por ejemplo, en esta parte, cuando en el banco donde yo trabajaba, allá parte de la cultura era que no todos eran iguales. Y eso era interesante, ¿no? El empleado, desde el que estaba en la parte del servicio, de limpieza, hasta el que estaba más arriba, nadie te decía o te trataba por su título profesional. Eras tú, ¿ya? Si tú eras, o sea, no importaba si el título que tuvieras, ni tampoco el cargo que tuvieras. No te decían, por ejemplo, señor vicepresidente, o señor presidente, o señor gerente, o señor ingeniero, o ingeniero. No, el título estaba, no es que no es importante, sino que no era nombrado. Todos eran llamados por sus nombres, ¿ya? Y no había esa separación o esa brecha, ese abismo que puede haber entre no alcanzar a hablar, poder hablar con un jefe. No, allá no. Todo se trataba como por sus nombres, ¿no? Entonces, eso era interesante. Y a mí me gustaba y me agradaba mucho ese ambiente que se reflejaba en ese lugar. Ahora vamos a ver las relaciones de la plantilla o del personal, ¿no? Otro de los componentes básicos de la cultura son las relaciones que pueden ser las siguientes, ¿no? Relaciones verticales, como lo que estábamos hablando un poco, tiene relación lo de los organigramas verticales, horizontales o las percepciones ajenas. ¿Cómo son esas relaciones que se tienen que tener? Ese es otro componente básico, ¿cómo lo vamos a realizar? Y por último, los valores de la empresa, ¿no? El punto de los valores es un poco controvertido, dice, los autores han estudiado la cultura organizacional desde diversas ópticas y es difícil encontrar puntos en común entre ellos. ¿Por qué? Porque los valores va a depender mucho de la empresa, de su personal, de la forma como lo contrata, de los lugares. O sea, es parte ya porque es parte de lo que uno como persona lo coloque en la empresa, ¿no? Hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna pregunta para yo no solamente hablar? No, por mi parte todo está claro. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie tiene? Listo. No. Vamos a continuar. Vamos aquí. A ver. Vamos a ver un video. Yo sé que ustedes ya vieron este video. Quizás unos sí, otros no lo vieron. Pero vamos a verlo. Y vamos a poner mucha atención. Y vamos a dialogar acerca de este video. Netflix es una de las empresas más exitosas del planeta. No solo ha reinventado la forma en que vemos las películas y series, sino que también es un referente de cultura organizacional. En Netflix buscan que cada empleado ponga en práctica competencias como la creatividad, la pasión y el buen juicio. Con esto logran resultados sobresalientes. El desempeño se mide por la capacidad para alcanzar grandes resultados. Esto asegura una cultura de creatividad, autodisciplina, libertad y responsabilidad. En lugar de quererlo controlar todo, los gerentes proporcionan estrategias claras, metas realizables y toman decisiones de forma transparente. En Netflix, los empleados están alineados a las estrategias y metas de la empresa. No se ciñen a normas burocráticas para realizar sus tareas del día a día. La remuneración en Netflix no se basa en los títulos, sino que tienen en cuenta los resultados finales. Pagan a sus empleados un salario superior al de la competencia para evitar la fuga de talento. En Netflix, los empleados se desarrollan rodeándose de colegas competitivos y afrontando grandes desafíos. Mejoran su desempeño a través de la experiencia, la discusión y la observación. Si te gustó nuestro video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Si quieres conocer más información acerca de este tema, te invitamos a conocer nuestro blog de talento humano.
Muy bien. Ya hemos visto este video. A ver, ahora quiero sus opiniones. ¿Qué podemos aprender o qué podemos rescatar de esta cultura organizacional de Netflix? La creatividad, la planificación estratégica que tienen. Ya, la planificación estratégica. ¿En qué sentido, Catalina? A ver. O sea, ellos piden a sus clientes que tengan una creatividad, entonces todo eso es como una competencia entre ellos. Ya, muy bien, muy bien. Yo digo que la valorización que le tienen a las personas. Ya, muy bien. ¿Por qué razón dices que lo valoran así? ¿En qué te basas, Britney, de decir que lo valoran? Porque decía que ellos, para que no haga fugas de talento, o sea, los remuneraban bien, mejor que la competencia. O sea, no es como que tratan de pagarles menos, sino que tratan de incentivarlos para que ellos sigan creando más contenido eficiente. Ok, ya. A ver, ¿alguien más? ¿Quién más me opina algo? A ver. Lo bueno que los sueldos no sean solamente por los títulos que tengan, sino que por los resultados que obtienen. Ok, ya, es verdad, eso es lo que decía, era parte de la cultura de Netflix. ¿Algo más? ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más podemos rescatar allí? ¿Nadie más observó nada? ¿Mm? Bueno, es interesante poder ver que muchos de ustedes, bueno, de los que hablaron, más del 50%, se enfocó un poco en la parte del salario. Si bien es cierto, esa es una norma y es algo que Netflix produce, ¿no? Es algo que Netflix ha puesto, ¿no? Pagar más a sus empleados y les ha dado buenos resultados. Miren lo interesante. Netflix, su personal, quiero que piensen, su personal, ¿da la cara a las personas o no dan la cara a las personas? ¿Por qué, Laura? ¿Por qué no dan? Porque solo es una plataforma donde nosotros vemos películas, no sabemos quiénes están atrás de todo ese sistema. ¿Y por qué Netflix se preocupa entonces tanto por el personal si no es algo que es una cara al cliente? Porque depende mucho el rendimiento de la plataforma del personal que está allí trabajando. Si algo pasa con ellos, entonces no se van a dar todas las películas que están dando. Ya. No van a tener el mismo alcance. Ya. ¿Alguien quiere opinar algo más? ¿O me quedo solo con la opinión de Laura? ¿Mm? Ya. Miren, si bien es cierto, no los vemos. Nosotros no vemos a las personas de Netflix, pero creemos que atrás de todo esa plataforma o la aplicación que podamos tener en nuestros celulares, y ese servicio que dan. O dígame, ¿quién no ha entrado a Netflix? Todos hemos entrado seguramente, hemos visto algo en Netflix, ¿no verdad? Y es una plataforma que ofrece, ¿no? Muchas variedades de películas, de series y otras actividades, otras cosas más, ¿no? Pero el trabajo que ellos hacen, esa creatividad, o sea, comencemos primero que el que se le ocurrió hacer el streaming y poner películas de esa naturaleza, o sea, ya fue un gran logro por allí, ¿no? Revolucionó el servicio que se estaba teniendo antes, el servicio que tenía el servicio que antes existía, no el que tenía, sino que el que existía antes, ¿cuál era el servicio? El de poder ver películas en DVD y de un momento a otro, ¡plum!, volcó todo la forma y apareció Netflix y teníamos acceso a miles de películas sin tener que usar la computadora, sin tener que usar ahora los DVDs o tener un reproductor de DVD, no, nada. Podemos ver ahora películas. Ahí ya comenzó con una revolución,
¿no? Entonces, ahora, ese hecho de que esta empresa, miren, ustedes se fijaron mucho en la parte económica, pero debemos fijarnos que, miren, esta empresa decía que promovía la creatividad. ¿Qué más promovía? ¿Qué más promovía? La responsabilidad. ¿Qué más promovía? ¿No estuvieron La atentos? disciplina también decía eso, estaba dentro de la cultura del Netflix. Ya, y eso no es fácil. Esas cosas no son fáciles de crear como parte de la cultura. Y es ahí el trabajo que tiene que tener todo un trabajo engranado para poder mostrar esa cultura. Debe ser interesante trabajar allá en Netflix, definitivamente, ¿no? Y ahí, y de haber tantas cosas, ahí tiene que ser muy interesante. Pero eso es lo que podemos lograr. Ahora, nosotros tenemos que luchar. Y lo digo nosotros como ecuatorianos porque a nuestras empresas les cuesta mucho crear culturas de esa forma. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros venimos con una mentalidad distinta, ¿no? Pero tenemos que tratar de cambiar. Y ustedes están en esa capacidad de poder cambiar esas mentalidades, ¿no? Tienen que tener esa habilidad. Ahora están teniendo los conocimientos de poder cambiar las habilidades, ¿no? De cambiar esos pensamientos de que la gente quiere hacer lo mismo que se hacía hace un siglo atrás. Y ahora nosotros debemos cambiar este tipo de cosas. Listo. Entonces, después de haber visto esto, en la plataforma hay un material, 2 pequeños libros que les he dejado, que me gustaría que ustedes los puedan leer. No he puesto actividad alguna de esos libros, pero da algunos pasos de cómo implementar la cultura organizacional. Y bueno, si ustedes gustan, pueden ir y comenzar a aplicarla dentro de sus lugares de trabajo, incluso en sus casas, ¿no? Que es su pequeña empresa, para que ustedes puedan leer ese material de la cultura organizacional. Listo. Ahora vamos a ver nuestro siguiente tema. ¿Hay alguna pregunta referente a este tema? No. Ok. ¿Tienen ustedes una actividad referente a lo que es cultura organizacional que se va a abrir el día viernes? Ese es un trabajo en grupo, me parece que es, para que lo puedan realizar y está hasta con fecha de la próxima semana, para que ustedes la tengan allí presente la actividad. Algo que les quería comentar es que la semana pasada nosotros trabajamos en una actividad grupal. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan la actividad grupal que trabajamos? Yo no tuve la oportunidad de estar en la clase, Inge. Ya, sí, tú tienes que realizar eso, pero el resto trabajó en la actividad grupal. Yo revisé, ya califiqué, ya creo que me falta 1 o 2 tareas de calificar, pero de ahí el resto ya están calificadas las tareas. ¿Qué puedo rescatar yo de ese trabajo que ustedes realizaron? Bueno, primero la actividad, las respuestas que ustedes dieron estaban muy bien. Segundo, me gustó, de los 3 grupos, 2 grupos hubo interacción. Yo voy a seguir mandando estos trabajos de grupales, pero les voy a comentar que el propósito es que nosotros podamos desarrollar la habilidad de ser críticos, ¿no? Y cuando me refiero a desarrollar la habilidad de ser críticos, significa que tengamos esa capacidad de leer el comentario de su compañero y decir, bueno, no solamente decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que consultarlo o buscar por qué sí o por qué no. Entonces, digo que hubo interactividad porque en algunos grupos, en 2 grupos específicamente, hubieron personas que comentaron entre sí, muchas veces comentaron no solamente el de un compañero, sino que de varios compañeros. Entonces, de eso se trata. Estos grupos lo que hacen es enriquecernos a nosotros porque tenemos las opiniones de muchas personas y ustedes pueden trabajar y poder ver las opiniones y llegar luego a sus propias conclusiones. Entonces, por eso es interesante poder trabajar en esta parte de los grupos, ¿sí? Un momento.
Listo. Entonces, ahora vamos a ver un tema, otro tema, espérenme un segundito, que se tiene como título Visión enfocada en las personas. Y vamos a ver de qué se trata este tema el día de hoy. Visión enfocada en las personas. Profe, una pregunta. ¿Hay una actividad grupal que está aquí para el día de hoy? ¿Qué vamos a hacerlo ahorita en clases o tenemos que hacerlo después? Vamos a hacer, así que tranquilitos, ahorita en clase lo vamos a hacer. Ok, vamos a ver el tema visión enfocada en las personas, reflexiones bíblicas, ¿no? Yo quiero traer a colación en la noche de hoy este tema, porque para dar cierre a nuestro tema de lo que hemos visto en el mes, ¿no? En este mes. Lecciones bíblicas, dice. Nosotros hemos visto gestión del talento humano. La introducción hemos visto su objetivo, la importancia, los procesos de la gestión y hemos visto también la planeación estratégica. Todos estos temas los encontramos en los libros, pero también nosotros podemos encontrarlos en un libro muy especial como es la Biblia. Nosotros podemos aprender sobre talento humano, podemos aprender sobre los objetivos, podemos aprender sobre la importancia de manejar el talento humano, sobre los procesos que tiene la gestión del talento humano, sobre la planificación estratégica. Todo esto podemos también encontrarlos en la Biblia. Entonces, ¿cuál es ese manual? Del otro manual de la gestión del talento humano, como les decía, la Biblia. Miren, visión, misión, valores, principios, normas de procedimientos y metas, cosas que consiguieron estatus organizacional en el siglo XX, se encuentran en las Sagradas Escrituras en forma explícita. Nosotros podemos encontrar realmente en la Biblia que nos puede hablar de todos estos temas. No necesitamos, mejor dicho, sí necesitamos ir a los libros y de expertos que han hecho investigaciones y que nos pueden hablar sobre todos estos procedimientos, pero no va a haber mejor manual para manejar el talento humano como lo puede hacer la Biblia, ¿no? Entonces, una de las primeras referencias se puede encontrar en el relato de la construcción del Arca de Noé. La orden de trabajo vino con todas las especificaciones técnicas. En Génesis 6, 14 al 16. Voy a pedirle a alguien que por favor me ayude con la lectura de Génesis 6 del 14 al 16. Yo. Ya. Hazte un arca de madera resinosa. Harás aposento en el arca y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. De esta medida la harás de 300 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura. Le harás una ventana en el codo 45 por debajo de la cubierta del arca. Pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Ok, veamos, pensemos. Dios le pidió a Noé que construyera un arca y le dijo tal cual como debía ser. ¿Él tenía que hacer esa arca solo? ¿La hizo solo? No, no la hizo solo, ¿no, verdad? ¿Podía él equivocarse en hacer el arca? ¿Podía él de pronto quedarle algo mal? ¿Tenía él que o no planificar cómo hacer el arca?
Miren todos los elementos que entran para poder hacer el arca. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la leemos de forma rápida, por así decirlo, sí, es verdad, Dios le dio una orden a Noé y le dijo, construye el arca. Pero cuando nos ponemos a pensar, Noé tuvo esa capacidad de estrategia organizacional, tuvo que organizar a sus hijos y a las otras personas que le ayudaron, tuvo que organizarlas. Tuvo que trabajar él con personas y tratarlas bien. ¿Tuvo que hacer o no tuvo que hacer eso? Lo tuvo que hacer. Él fue una persona disciplinada, disciplina táctica en el cumplimiento de un programa. Tuvo que hacerlo poco. No podía comenzar haciendo primero las puertas, sino que tenía que comenzar primero que con las bases, cómo hacer las bases, aunque Dios le dio las especificaciones y igual diseñó y tenía que pensar, imagínense, antes nadie había construido un arca, no sabían ellos lo que era un arca, él tuvo que planificar, ¿no? Él tuvo que hacer todo un plan para poder construir el arca. Dice, ante las provocaciones de los incrédulos de siempre, dice, oído de mercader tenía él, ¿no? ¿Por qué? Porque le decían que era un loco, que no podía ser, que cómo van a creer. Y muchas veces las empresas también dicen, o cuando se inicia una empresa, ¿cómo vas a creer que vas a hacer eso? No te metas en eso, no te metas en aquello, ¿no? Pero no, ante las provocaciones de los incrédulos de siempre, una aguda percepción del aprovechamiento de las características individuales de cada uno de sus colaboradores. Ahí los escuchó, de pronto la gente le dijo, pues estás loco, pero igual estaban trabajando con Noé, estaban haciendo todas las cosas, pero él escuchaba y se apersonaba con las personas, ¿no? ¿Verdad? Noé, dice, formó un equipo, los motivó, asignó recursos, estableció procesos operacionales, distribuyó tareas, informó el plazo y gerenció el progreso del proyecto. Todo eso hizo Noé y es lo que nosotros hacemos en una empresa. Es lo que nosotros hacemos. Noé se enfocó ¿en qué? ¿Solamente en hacer el arca o también se enfocó en las personas? Él estaba enfocado también en las personas. ¿Por qué? Porque él también a su vez que estaba gerenciando, él se pudo haber puesto a discutir con las personas que le decían que estaba loco, pero no, él simplemente escuchó y trató bien a las demás personas. Y pudo avanzar, y también predicó el evangelio, les dijo que vengan, que se unieran al proyecto, pero no quisieron, y esa es otra cosa. Pero Noé fue un gran líder y hizo todo un trabajo, hizo toda una planificación para poder construir el arca, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo la Biblia también nos puede enseñar a hacer esta parte de nuestra planificación, cómo poder tratar a las personas. Ahora, Noé no fue un líder de la burocracia, porque él no simplemente dijo, hagan esto, hagan aquello, hagan otra cosa. No, él mismo también colaboró y estuvo allí presente para que todo se diera a tiempo y de la forma que Dios lo había dicho. Noé no fue un líder de la burocracia. Ahora Jesús. Jesús es otro de nuestros grandes ejemplos. Jesús alimentó a 5,000 personas, ¿no? Esa historia nosotros la podemos encontrar en Mateo 14 del 23 al 21. Aquí nosotros también podemos encontrar y sacar muchas lecciones. Y esa va a ser la tarea que nosotros vamos a hacer en esta noche. Pero antes quisiera leerles lo que dice esta parte. Dice, los discípulos eran el medio de comunicación entre Cristo y la gente. Esto debe ser de gran estímulo para sus discípulos de hoy. Cristo es el gran centro, la fuente de toda fuerza. Sus discípulos han de recibir de Él sus provisiones. Los más inteligentes, los mejores dispuestos espiritualmente, pueden otorgar a otros solamente lo que reciben. De sí mismo no pueden suplir en nada las necesidades del alma. Podemos impartir únicamente lo que recibimos de Cristo y podemos recibir únicamente a medida que impartimos a otros.
A medida que continuamos impartiendo, continuamos recibiendo. Y cuanto más impartamos, tanto más recibiremos. Así podemos constantemente creer, confiar, recibir e impartir. Esa era parte de la filosofía de Jesús. Esa era parte de su clima organizacional que él tenía con todos sus discípulos, ¿no? El servir. Pero para poder también servir y alimentar a 5,000 personas, tuvo que haber pasado por todo un proceso también administrativo. Entonces, vamos nosotros ahora. ¿Cuál va a ser la actividad que vamos a realizar en esta noche? Vamos a reunirnos en grupos que ya están puestos allí, y van a leer lo que dice en la Biblia, en Mateo 14, 23 al 21, van a hacer la lectura de la Biblia, de la historia de Jesús alimentó a los 5,000, y vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál era la misión que Jesús tenía? ¿Qué procesos de recursos humanos encontramos en esta historia? ¿Por qué es necesario centrarnos en las personas como lo hizo Jesús? ¿Y qué lecciones podemos aplicar en nuestros trabajos o en futuros trabajos? ¿Ya? Ustedes van a leer, van a reflexionar y van a contestar esas preguntas. Pueden ayudarse también en la lectura de lo que dice este libro, El deseo de toda la gente. Ahí está el link y les va a llevar directamente al capítulo 39 para que ustedes lo puedan leer. Entonces, esta va a ser nuestra actividad el día de hoy. Aunque aparte nos falta 10 minutos, sí, creo que en 10 minutos podrán, o 15 minutos ustedes podrán realizar la actividad. ¿Hay alguna pregunta? ¿Y los grupos, Inge? Los grupos ya están establecidos en la plataforma. Son los mismos grupos de la semana pasada. ¿Y nos puede dividir en salones? ¿En la sala? Sí. Claro que sí, ya los divido en la sala. Ya, miren, ese es el trabajo que van a hacer ahorita. Ahorita en clases, bueno, que ya nos queda poco tiempo, ustedes van a contestar. Suben sus respuestas y recuerden que tienen que también tratar de, bueno, ahí está lo que tienen que hacer. Entren a la plataforma y ahí está la actividad, lo que tienen que hacer. Luego porque es un documento que me parece el que tienen que realizar, que subir. Luego con sus respuestas, chicos, ustedes van a entrar a un foro de discusión que está puesto y todos vamos el grupo, las respuestas del grupo ustedes las van a subir, las van a poner y todos vamos a tratar de comentar, porque lo que queremos es que puedan enriquecerse con las opiniones de todos. Ok, vamos a hacerlos por grupos, vamos a ver. A ver, el grupo 1. El grupo 1 está Ana Karen, Kimberly, Viviana, Everton. A ver, Ana Karen. No la veo a Kimberly, se me fue. Everton, Viviana no está. Tatiana y Sofía. Sofía tampoco está. Sofía me estaba enferma. Tatiana, ya. Sofía. Y Kimberly, no entró Kimberly hoy día, me pareció que no. Ya les voy a mandar el link para que llenen la asistencia, ¿ya? Ok, vamos a la segunda. Ya, 3 van a estar. En el otro grupo, ¿me recuerdan quiénes estaban en el otro grupo? Era Axel, Joana, Britney, Marcos. Axel, Britney, Joana, Marcos. ¿Quién más? Brian, que no está, y Karen, que sí está. No, Karen, allá. Dije, no la vi. En el siguiente grupo, entonces, tenemos a Laura, Hilda, Tania, a ver, hasta
Está Catalina, Daniel, Laura, Tania, Verónica y Verónica. Aquí sí están los todos completos. Ok, vamos a las salas.